Bienvenidos a un programa de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán. Soy Jaime Novelo, este es su programa Novelísimo. Pues así, saludando a todos los que nos obsequien su atención y estén donde estén. En la península de Yucatán, en México, en América. Tenemos saludos también con alguna frecuencia de Portugal y de Argentina. Les mandamos saludos allá a los amigos que ahí se encuentran, que son afectos también pues, a este tipo de programas, netamente de aspectos culturales. Y pues le doy las gracias nuevamente aquí a nuestro invitado, el joven Gaspar Gubert. Bienvenido nuevamente a este programa, Gaspar. Muchas gracias, Jaime. Y quedamos en el programa anterior de que íbamos a hablar de una palabra que para mi gusto es mágica. Por ponerle un calificativo, ¿no? Que creo que no debe de... Quizás no sea tan exacto ese calificativo, pero bueno, ya salió así. La democracia. Me voy a adelantar con algo respecto a la democracia, que surgió de un filósofo francés de apellido Michel. No era su nombre, que también es nombre Michel. No sé cómo se pronuncia, si Michel o Michel. 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 Y cuando la Revolución Francesa surge y los revolucionarios franceses le demuestran al mundo que aquellos reyes o emperadores que Dios les había puesto para que sean gobernados, pues no le hicieron caso a ese designio divino y pasaron a la guillotina a sus propios emperadores. Y tiemblan los reinos de Europa, que se den cuenta que un pueblo se levanta y es capaz de guillotinar, de matar a sus reyes, porque ya no satisfacían todas las necesidades del propio pueblo. Pero Austria, Rusia, Inglaterra y Polonia y España, incluso todavía hay reinos heredados de esa manera. Pero este filósofo, Michel, y dicen los franceses, liberté, igualité, fraternité. Que bueno, como lengua de romance no es necesario hacerle traducción, No. Se entiende perfectamente. El evidente se entiende. Y dijo Michel, pero esta gente disque revolucionaria, que no se dan cuenta que la liberté se opone a la igualité. Lo único que vale la pena de esa máxima es la fraternité. Porque en mi libertad puedo distinguir que no soy igual a los demás. Exactamente. Y si me obligan a la igualdad, pues esa obligación me lleva a perder mi libertad. Y más adelante, porque la Revolución Francesa fue en 1789. No demasiado tiempo históricamente hablando, surge también el aspecto de la Revolución Rusa, y a partir de esto, y muy largo de contar tantos pormenores, el mundo se divide. Quien practica la liberté a costa de la igualité, y quien practicó la igualdad fue a costa de la libertad. Luego tenía razón Michel, lo único que valía la pena era la fraternidad. Claro. ¿Coincides con esto que acabo de decir? Vamos a decir que coincido en ciertos puntos. La Revolución Francesa, cuando se trajo y como lo vemos hoy en día y como lo hemos estudiado, ha sido vamos a decir, el punto determinante para que la sociedad o que el renuevo, que ahorita digamos ya estamos en el siglo de las luces, amanezca. Diga, hay un despertar de los pueblos y Francia empezó con ello. Yo quiero ir al contrario de eso. Yo quiero decir que hace unos tiempos antes de la Revolución Francesa, en el siglo XVII, se había hecho el Tratado de Westfalia, en donde destruíamos a la sociedad o la pirámide medieval para traerla a una pirámide renacentista. Y ponemos a las mismas naciones por igual, los mismos reyes por igual. Aunque históricamente sabemos que el emperador alemán tenía predominación sobre los otros reinos. Aunque los otros reyes eran emperadores en sus propios reinos,
vamos a decir que el Sacro Imperio Germánico era lo principal. Pasamos a eso y tenemos una liberación de las mentes con la Ilustración y otras. Y tenemos la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa tenemos tres grandes filósofos que la mayoría de la gente conoce, que es Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Montesquieu tenía como imagen querer copiar el sistema británico y ponerlo en Francia, diciendo que el sistema británico tenía muchísimas más libertades. Cuando analizamos bien lo que hizo Inglaterra a través de los siglos, podemos casi apuntar el dedo y decir quién es el tirano, el genocidio, los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos fuimos culpables alguna vez, todos nuestros pueblos, pero no podemos rechazar nada. Después de la Revolución Francesa, los pueblos europeos se unen en 1821, me parece, con el Congreso de Viena. Y lo que quieren hacer es básicamente lo contrario de Westfalia. Es decir, vamos a hacer que en la sociedad europea se le quite ese pensamiento liberal y vamos a reforzar esos lazos. Tanto así que en el Congreso de Viena se discutió de darle de vuelta México a España, que se estaba independizando en ese momento. Se discutió, nunca se pudo dar a eso porque el Congreso de Viena fracasó después de todas las guerras que hizo Bismarck y la Belle Époque y todos los avances culturales que tuvimos. Pero solo para llegar al simple hecho de que la libertad, la liberté, l'égalité están muy opuestas y solo se pueden dar en sociedades en donde existe autoridad encima y libertad abajo. En una sociedad democrática como lo fue una República Francesa, su primera, se acabó en un genocidio. Entonces, no puedo coincidir eso contigo por el momento. Muy bien, pues una aportación incluso personal interesante, pero empezamos este programa diciendo algo, una palabra que no hemos profundizado en ella y sí me gustaría, ¿y por qué me gustaría que me amplíes tu concepto? La palabra democracia. La palabra democracia sí, es un término griego, los griegos empezaron con el mundo, avanzaron mucho, hay que hacer un reconocimiento al pueblo griego, inclusive creo que la república es también inventada por ellos, el concepto de república. Sin embargo, yo lo defino, y no solamente yo, el menos imperfecto de los gobiernos, no es el más perfecto, porque si el voto de una persona que tiene necesidades básicas vale lo mismo que el voto del profesor universitario que hace un análisis profundo de su situación, el otro se va a conducir por su necesidad básica y el otro va a razonar mucho más para saber qué le conviene a su país. Hay diferentes calidades en el voto, como lo estoy planteando, pero no es así en la realidad, porque en la realidad es que si la mayoría de los que tienen hambre deciden elegir por encima de cualquier cosa, por encima de las filosofías, los razonamientos y las cualidades, él está pensando en alguien que le solucione su necesidad. Entonces el concepto de democracia empieza a tomar otro contexto desde mi punto de vista. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Con ese mismo punto de vista, analicemos el simple hecho de que, lo decía ni siquiera un filósofo, era un cantante francés, bueno, belga, Jacques Brel, diciendo que la democracia es pon a 8 filósofos de un lado y ponme a 9 idiotas del otro lado, los idiotas van a ganar. Las necesidades van cambiando conforme se van satisfaciendo. Es decir, un pueblo que tiene hambre, se le puede dar de comer, pero la hambre regresará y tal vez regresará otra necesidad encima de ello. Entonces, la democracia o la república, como la hemos experimentado a través de esos siglos, no ha
ha aportado al hombre, no lo ha llevado a algo más grande para poder educarse a sí mismo o educar a la misma gente. Como sabemos, hay muchísimos problemas de educación sobre el tema, o que sean principios éticos, etc., pero eso es otra historia también. El simple hecho de que la república y la democracia ponga por igual la necesidad de un filósofo y la necesidad de un idiota, van a hacer que sean un contrapeso y los van a rebajar. Es muy fácil poner a la gente por igual, y es algo que los gobiernos sucesivos, que sean franceses, americanos, mexicanos, han hecho muy bien. Ellos saben cuál es la necesidad, pueden hacerla sentir, pueden arrebatárnoslo y después dárnoslo, siendo salvadores, viéndose como grandes figuras. Yo prefiero a los gobiernos que se vean más como unas ventanas de apertura en donde exista un poco de educación, autodeterminación, en donde podemos dejar y decir, ¿México es un país libre e independiente? Sí. ¿Y cómo? Pues este gobierno tal vez no esté pensando en quedarse solamente 6 años en el poder. Está teniendo planes que están para 20 años y solo dentro de 20 años tendremos frutos. Eso es el poder que ha hecho la monarquía en Francia, por ejemplo. Ha sido una tortuga, una enorme tortuga. Durante siglos y siglos, lentamente se fueron adquiriendo muchos bienes, poco a poco, para que la gente pueda vivir bien, la gente decente. Y después, todo el lujo que se le pudo dar a los filósofos para que puedan pensar de otra manera y aportarnos lo que tenemos hoy en día. No podemos echarle la culpa, solo decir que es muy chistoso saber que todo eso que hemos garantizado y obtenido para ustedes, su beneficio, para el beneficio colectivo, pues lo han hecho más individual. Y eso es lo que la democracia hace, ser más individualista. Es un voto y es mío y es secreto, a comparación de lo que es una sociedad más étnica. Muy bien, Gaspar. Ya terminamos la primera parte de este segundo programa. Y sí, me gustaría que en la última parte, son unos buenos minutos, sí quiero, te voy a preguntar, te voy a provocar, que nos digas tú como joven, tu visión del futuro. Y te voy a poner en México, aunque tienes opciones de dónde vivir, como ya lo dijimos en el primer programa. ¿Cuál es el México que tú quisieras? Por de pronto ahorita regresamos. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gaspar, ¿qué edad tienes? Ahorita 22. Wow, 22 años. Como decía mi mamá, ¿quién tuviera 30 años? Cuando le dije, mamá, ya me siento viejo, porque hoy cumplo 30 años. Se volteó, andaba en la cocina cocinando y se voltea y me dice, Moreno, porque así me apodaba, ¿quién tuviera 30 años? Y con eso me dijo todo. Así que yo te puedo decir ahorita, ¿quién tuviera 22 años? Bueno, pues con más razón, ni siquiera llegas a lo que es una generación que se calcula de 25 en 25 años. Estás en proceso. Exactamente. Estás inmerso dentro de lo que es una generación nueva. Lo que tú estás viviendo en este momento no fue lo que yo viví. Claro. Que te llevo exactamente 50 años. Yo tengo 72. De chavo, cuando alguien me decía eso, decía yo, híjoles, nada más este señor ya tiene 70. Pues yo estoy ahorita en ese plano. Sin embargo, me veo diferente, por razones que no aplican en este programa. Y sí te quiero preguntar, tú, un joven que has tenido la suerte de prepararte, con unos padres que han cobijado, promocionado, impulsado, apoyado desde todos los ángulos hasta donde hayas llegado. Tus estudios en una escuela extranjera, en un país muy reconocido en el aspecto educativo como es Francia. Quiero conceptualizarte en México por tus siguientes 30 años. O 28, para que yo diga que ya hasta cuando te veas como un hombre maduro de 50 años. ¿Cuál es el México que te gustaría vivir? Para empezar, es una pregunta muy difícil, porque viendo desde un punto de vista etnocentrista, yo lo veo desde un punto de vista francés, pero si me identifico como mexicano, y digo, ¿qué México quiero para mí, pero para los que me seguirán después de mí? Claro. ¿Qué es lo que quiero? Pues, extrañamente diría que es un México parecido al que vivimos hoy en día, porque México, y no se da cuenta, y tal vez dentro de 30 años lo entenderá, México goza de muchas libertades que Europa perdió, enormes libertades fundamentales. Qué interesante. El simple hecho de poder quejarse cuando uno esté manejando y habrá alguna persona que nos va a estorbar la carretera, lo que sea, es una libertad el hecho de hacer eso. Claro, está prohibido y no quiero que nadie lo haga, pero hay gente que lo hace y no es penalizado. Gozan de una libertad que se va a penalizar. México está llevando un proceso en donde tarde o temprano todas esas libertades que tenían del Viernes Santo, Semana Santa, perdón, de sus vacaciones, sus costumbres, todo eso, si México los va a endurecer más, si quiere parecerse más a su vecino del norte o a sus similares en Europa, los va a perder. Yo quiero que México dentro de unos 30 años conserve
sus libertades. Quiero que la gente mexicana se acuerde básicamente de, para regresar a lo que es la historia, quiero que se acuerden de todos los sacrificios que hicieron para empezar dentro de su localidad, para empezar en su familia, su madre, su padre, sus tíos tal vez, sus abuelos, sus bisabuelos y demás. Creo que muchos mexicanos no conocen su árbol genealógico, pero eso es normal. Pero que al menos sepan que ellos pertenecen a alguna tribu, alguna etnia, alguna familia. Y dicen, ah, tal vez no sé quién era mi bisabuelo, pero yo sé que soy descendiente de azteca. Quiero que la gente mexicana dentro de 30 años goce de sus libertades y se siga acordando de sus antepasados y el sacrificio que hicieron hoy en día, que es el resultado. El hecho de poder platicar tú y yo es un sacrificio de nuestros ancestros. Y yo quiero que eso es lo que yo quiero que esté México. No uno más técnico, no uno más burocrático, no uno más socialista, vamos a decir, porque ya tuvimos resultados en Francia catastróficos. Yo quiero un México libre y con memoria. Voy a decir algo que me dirás si estoy resumiendo o me quedo corto de lo que acabo de escuchar. Me gustó porque yo soy un apasionado, un orgulloso, un defensor a ultranza de mi mestizaje. Yo no puedo condenar al español porque sería como golpear una parte de mi ser. Tampoco porque soy parte de ello en mi mestizaje. Tampoco puedo criticar a nuestros pueblos originarios, indígenas, porque sería golpearme con la otra mano. Yo estoy mezclado y la sangre para que sus átomos puedan dividirse, esa es la parte hispana, no sé a qué por ciento llegará, yo creo a un 25% quizá, y un 75% otras mezclas de otros pueblos indígenas. No lo sé, tendría que ser un científico el que pueda determinar más o menos, si es que se puede determinar. Pero de lo que tú acabas de mencionar, le estás dando más valor, según te interpreté, al ser y no al tener. Creo que el tener, inclusive de manera un tanto en broma he dicho, de aquel dicho que creo que es inglés en una obra literaria, ser o no ser, es allá el problema, si no me equivoco fue Shakespeare. Exactamente. Yo lo convierto en este momento, tener o no tener, es allá el problema. Porque afortunadamente en el español, como en las lenguas romances, Francia es un derivado de Roma, por eso le llamamos lenguas romances, tenemos los dos verbos, no solamente tenemos el to be, no somos americanos. que to be implica ser y también tener. To have es tener, pero no tienen esa división que nosotros tenemos, ¿no? Es mucho más amplio nuestro idioma y podemos conceptualizar con mayor amplitud. No quiero decir para bien o para mal, quizá lo demasiado también nos maree un poco, ¿eh? Claro. Pero el tener nos está afectando. Las filosofías, el contagio gringo, pues tienen a un magnate como presidente de la República, porque lo que veneran, pues parece que es el becerro de oro. Exactamente. Mientras nosotros teníamos a Tlaloc, a Chac, y bueno, hasta Huitzilopochtli, que ya lo mencionamos, ¿no? Y tenemos a la Virgencita de Guadalupe, créaslo o no lo creas, y profundices o no profundices, le encuentres por qué sí es real la aparición y le encuentres por qué no lo es, la tenemos, que es lo más importante. Entonces, esto que tú acabas de mencionar me lleva a eso, a que el pueblo mexicano, creo yo, que con su 14ª potencia económica es a nivel mundial, con su 6º posicionamiento recién ganado
de país más visitado, con sus mezclas raciales del hispano, que ya lo dijimos, con varios pueblos, con esa magia que tiene, que alguien, que respeto mucho, este hombre, Jodorowsky, inventó allá algo que le llama la psicomagia, decidió venir a aprender en México cómo es que los chamanes mexicanos sí curan. Es efectivo, sí curan, porque la mente cura, porque la fe cura. Pero eso no es un descubrimiento mexicano, lo dice la Biblia, ¿eh? Entonces, nos vamos para allá. Y sí, y por eso te preguntaba, yo te veo en México de tus 22 años de ahora, que te vas a terminar tu posgrado a Marsella, Francia, y luego espero que regreses aquí a México. Es una manera de seguir con la plática y encuentres a este nuestro lindo país con todas sus cualidades y con sus buenos defectos. Y yo tengo una interpretación y te pregunto si coincides o no. Porque es algo made in Jaime Novelo, ¿eh? Claro, claro. O sea, no, y perdón por el made in, porque cae otra vez en los motes gringófilos, no me agradan mucho, pero bueno, ya lo dije. Cuando el instinto individual prevalece por encima de mi instinto colectivo, estamos fregados. Aunque la base es la individualidad, porque voy a buscar para mí y no voy a ver la colectividad. Los demás, pues a ver cómo le hacen. Yo soluciono mi problema. Y esta manera de accionar desde el individualismo nos lleva como sociedad a atorarnos, según yo. Y cuando tu instinto de supervivencia es colectivo más que individual, te lleva como sociedad a progresar más. ¿Es así? Vamos a decir que en cierto ámbito sí y no. Se da mucho en el contexto. Cuando vivimos una colectividad, nuestra persona, nuestra individualidad no es muy importante porque le vamos a dar importancia a lo que es nuestra familia, nuestro clan, nuestra tribu, nuestro país, y siendo más genéricos todavía. Entonces nuestra causa, nuestra persona no vale nada, sino nuestro ideal, lo cual es muy respetable en sí. Occidente, en sus últimos siglos, ha luchado mucho por su libertad, Occidente en general. Su libertad lo ha conducido a su deseo individual, lo que ha llevado a ciertas, vamos a decir, choques entre lo que la colectividad quiere y lo que el individuo quiere. Como persona, uno tiene sus placeres, sus momentos en donde se puede escapar de su realidad colectiva, pero la realidad colectiva lo va a llamar otra vez a él cuando lo va a necesitar. Pero ahorita estamos tanto en la individualidad que la gente se separó tanto del colectivo que hay muchas personas que no conocen a sus vecinos tan siquiera. Hay muchas personas que ni siquiera pueden hablar con su tío por una cuestión familiar, entre otras cosas. La historia nos enseña que tenemos que los bastiones sociales, deben empezar desde una pequeña localidad, que sea una cosa de nada, no parece ser mucho, pero todas las revoluciones en donde hay muertos empezaron desde un pequeño bastión, que sea en México o en Francia. En Francia era en la Bastilla, en México no tengo el dato, pero empezó en México, en la capital, me parece. Pero ¿la independencia o la revolución? La revolución. La revolución empezó en el norte. Ok. Con Madero, pero bueno. Exactamente. Esos pequeños bastiones, regresando a la historia, si es Francisco y Madero haciendo su periódico diciendo que Porfirio Díaz no se debe de reelegir, su pequeño bastión era una impresora, una editora que lo hizo en Estados Unidos después, me parece, y después regresó a México. Eso es lo que es lo importante para México y para la colectividad que tenga que prevalecer sobre el individuo. Estoy de acuerdo en ello, pero no hay que caer tampoco en lo que es un comunismo, en donde ni siquiera la persona no importa nada, todo va hacia el Estado. Yo digo que es más importante
que la colectividad exista, pero que el individuo pueda destacarse. Es decir, una libertad sin igualdad. Una libertad en donde simplemente uno, por sus méritos, como lo serían Luis Miguel u otras personas, muestren quiénes son. Y eso es lo más importante, que una libertad con muchísima desigualdad. Muy bien. Acotando lo que acaba de decir, correcto. El instinto individual nunca hay que perderlo, pero el instinto colectivo tampoco. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Pues tu propio instinto te llevará. Si estoy en un contexto social, pues mi instinto colectivo. Pero si estoy reducido a mi individualidad, lógicamente saldrá esta, ¿no? Muy bien, pues me dio muchísimo gusto, Gaspar, convivir contigo en estos dos programas, desde luego. Yo sé que tú andas viajando, pero espero que alguna vez que estés por acá podamos extender un poco la plática. Sobre todo me quedé con varias cosas en estos dos programas. El tipo de materias que estás llevando, quiénes te están dando la cátedra, qué orientaciones se tienen en un lugar como Marsella, Francia, de lo que estás probando, de lo que estás aprendiendo y lo que piensas hacer con tu vida en el momento en el cual ya tengas toda esa sapiencia que te está dando tu preparación universitaria. Muchas gracias, Gaspar, por aceptarme estos dos programas, y no es ahí nos vemos, sino con seguridad, que pues sí, ahí es un tanto a la mexicana, ahí nos vemos, es ahí donde no especificamos, ¿verdad? Ahí nos vemos. Y ahí la vamos a dejar. Perfecto. Gracias. Gracias, Gaspar. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.